El proponente comentó algo al principio que yo creo que sí que es importante destacar, y yo voy a intentar, voy a repetir lo que literalmente se trascendió en un periódico. Dice la ministra Celaá: deben mantener, aludiendo a las comunidades autónomas, deben mantener las ratios COVID y los profesores de refuerzo, porque cuentan con fondos y 13.400 millones de euros de Hacienda. Esto lo dice la ministra Celaá. Creo que es importante, cuando hablamos de cierta coherencia, intentar ser coherentes con lo que dice, en este caso, una ministra de un gobierno de coalición. Por tanto, este grupo parlamentario va a ser coherente con lo que dice la ministra. Bajar las ratios en educación, lo ha dicho la señora Vallina, y es evidentemente un fin que debemos de perseguir todos los grupos parlamentarios. La educación, una de las educaciones más valoradas a nivel internacional, es la educación finlandesa, donde hay 17 alumnos de media como ratio por profesor o profesora, por maestro o por maestra. O la de Suecia, que también es un sistema educativo absolutamente innovador en muchos aspectos, que tiene 12 alumnos o alumnas como ratio por profesor o profesora. Este debería ser el horizonte al que deberíamos de caminar, ir reduciendo las ratios. Pero es que además en esta situación en la que hemos vivido un momento y seguimos viviendo momentos muy duros y muy difíciles, que creo que han sido poco explicitados en muchas ocasiones en esta Cámara por falta de tiempo y por falta de iniciativas que no hemos presentado al respecto, es un momento complejo no solamente para el personal docente, sino también para el alumnado, para los alumnos y las alumnas. Algunas de las cuestiones que están apuntando los docentes y las docentes como consecuencia de esta pandemia dicen qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que está ocurriendo con el alumnado. Dicen que se encuentran alumnos y alumnas con muy baja motivación. Sin motivación es imposible desarrollar ningún tipo de aprendizaje efectivo. Que los alumnos y las alumnas tienen una peor autoestima y un peor autoconcepto de sí mismos y de sí mismas. Que presentan, precisamente por un bajo autoconcepto de sí mismos y de sí mismas, se sienten incapaces de abordar las dificultades de las tareas, se sienten incapaces de ir aumentando esa dificultad de manera pormenorizada en algunas áreas como la matemática, por ejemplo, donde consideran que no han recibido todas las explicitaciones necesarias, y eso es importante tenerlo en cuenta para el futuro. Presentan dificultades de comprensión y presentan, que es lo más importante, dificultades en la modificación de esquemas de aprendizaje. Sin todo esto, es muy probable que nos encontremos ante un aumento de las tasas de fracaso escolar. Otro día hablaremos de lo que pasa con el fracaso escolar y en qué consiste ese concepto en los futuros cursos. Por tanto, es una cuestión de responsabilidad. Este grupo parlamentario va a ser coherente con el Gobierno de coalición en lo que dice la ministra Celaá, y vamos a ser coherentes con lo que necesita Asturias después de esta pandemia. Piensen ustedes que cuando se arregla una casa, cuando arreglamos una casa, invertimos mucho dinero en arreglar esa casa y hacemos una modificación absolutamente fundamental y vamos a los cimientos, probablemente esa casa no tengamos que volver a arreglarla en muchos años. Si lo que estamos haciendo es poniendo parches y evitando hacer esa inversión que necesita la educación asturiana, nos veremos obligados y obligadas a poner parches constantemente, y eso evitará que podamos llevar la educación pública asturiana, también la concertada, al nivel que se necesita. Por tanto, finalizo como empezaba, por ser coherentes y por defender la educación asturiana, vamos a votar a favor de la propuesta de foro. Nada más.